Hubo una noche en la que todo lo que conocía desapareció como arena entre los dedos, y lo que encontró después la obligó a tomar decisiones que nunca imaginó tener que enfrentar. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería perder a la persona que amas y quedarte completamente sola, sin un peso en el bolsillo, sin un techo seguro, sin nadie que te tienda la mano? Esta historia no es ficción. Sucedió en las montañas de Colombia, en un tiempo donde las mujeres solas no tenían voz ni voto, donde la vida podía cambiar en un segundo y nadie movía un dedo para ayudarte. Pero esta mujer no se rindió. Lo que vas a escuchar hoy te va a dejar sin palabras, porque lo que ella descubrió en esa finca abandonada no solo cambió su destino, sino el de muchas personas más. Y al final de esta historia, quiero que me cuentes algo. Quiero saber qué harías tú en su lugar, si tendrías el valor que ella tuvo, si tomarías las mismas decisiones. Carmen Rosa Mendoza tenía 38 años cuando su mundo se derrumbó en pedazos. Era un jueves de octubre de 1856, uno de esos días grises donde el cielo amenaza lluvia pero nunca termina de descargar. Estaba en el mercado del pueblo comprando provisiones para la semana cuando llegó un muchacho corriendo, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Doña Carmen, tiene que venir rápido. Su esposo, don Felipe, hubo un accidente en la construcción. El canasto con las verduras cayó de sus manos. El ruido de los tomates reventándose contra el suelo empedrado fue lo último que escuchó con claridad antes de que todo se volviera un eco distante. Corrió como nunca había corrido en su vida, levantándose las faldas para no tropezar, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que dolía. Felipe trabajaba como maestro constructor, un oficio que había aprendido de su padre y que ejercía con orgullo. Ese día estaban levantando las paredes de lo que sería la nueva sede del ayuntamiento, una construcción de 2 pisos que toda la ciudad esperaba con ansias. Cuando Carmen Rosa llegó al lugar, había un círculo de hombres alrededor de algo en el suelo. Se abrió paso empujando, gritando el nombre de su marido hasta que la dejaron pasar. Y ahí estaba él, tendido sobre los escombros, con una viga de madera atravesada sobre el pecho y sangre brotando de una herida en la cabeza. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando hacia un punto inexistente en el cielo plomizo. Felipe nunca escuchó sus gritos, nunca sintió sus manos desesperadas tratando de moverlo, de despertarlo, de traerlo de vuelta. Se había ido en un instante, cuando la estructura mal calculada cedió y todo se vino abajo. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor. El velorio se hizo en la casa que rentaban en el pueblo, una vivienda modesta de 2 habitaciones que apenas alcanzaba para los 2. Carmen Rosa no tenía hijos, algo que algunas vecinas señalaban con lenguas venenosas, como si la ausencia de niños fuera un castigo divino o una falla de su parte. Durante el entierro, llovió torrencialmente, como si el cielo compartiera su tristeza. Fueron pocas las personas que asistieron, algunos compañeros de trabajo de Felipe, el padre Tomás, que ofició la misa, y un par de vecinas que más parecían estar ahí por curiosidad que por respeto. Lo que Carmen Rosa no sabía, lo que nadie le había dicho todavía, era que su tragedia apenas comenzaba. 3 días después del funeral, tocaron a su puerta. Era don Plutarco Vargas, el dueño de la casa que rentaban, acompañado de su hijo mayor, un hombre corpulento que servía como cobrador. Doña Carmen, lamento molestarla en estos momentos tan difíciles, pero necesitamos hablar de un asunto urgente. Carmen Rosa los hizo pasar, ofreciéndoles café que preparó con manos temblorosas. Don Plutarco carraspeó incómodo antes de hablar. Verá usted, su esposo tenía un arreglo conmigo. Además de la renta de la casa, me debía una suma considerable de dinero que le presté hace unos meses para un negocio que él pensaba emprender. Carmen Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Felipe nunca le había mencionado ningún préstamo, ningún negocio. Ellos vivían al día, con lo que él ganaba como constructor, y lo poco que ella sacaba vendiendo bordados y costuras. ¿Cuánto le debía?, preguntó con un hilo de voz. Don Plutarco sacó un papel arrugado del bolsillo de su chaqueta. Aquí está el pagaré firmado por su esposo. Son 200 pesos, una cantidad que en aquella época representaba casi un año de trabajo. Carmen Rosa sintió que el aire le faltaba.
Yo no tengo ese dinero, don Plutarco. Apenas tengo para comer esta semana. El hombre asintió con una expresión que intentaba ser compasiva, pero que no ocultaba la dureza de sus intenciones. Lo sé, doña Carmen, lo sé. Por eso vengo a proponerle algo. Usted tiene una semana para desalojar la casa. Los muebles y pertenencias los podemos tomar como pago parcial de la deuda. Pero eso no será suficiente. Carmen Rosa pasó esa noche en vela, revisando cada rincón de la casa, buscando algún dinero escondido, alguna pista de qué había hecho Felipe con ese préstamo. No encontró nada, solo cartas viejas, herramientas de trabajo, ropa gastada. Al día siguiente, acudió al padre Tomás, el único que parecía tener algo de compasión genuina en ese pueblo. El sacerdote era un hombre ya entrado en años, con el cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente por la edad, pero su mirada seguía siendo clara y bondadosa. «Hija mía, siéntate. Cuéntame qué te atormenta». Carmen Rosa le contó todo: las deudas, la amenaza de quedarse en la calle, su desesperación absoluta. El padre Tomás escuchó en silencio, moviendo la cabeza con tristeza. Cuando ella terminó, él suspiró profundamente. «Hay algo que debo decirte, Carmen Rosa. Tu esposo vino a verme hace algunos meses, estaba muy alterado, me habló de un asunto relacionado con su padre, don Ernesto Mendoza». Carmen Rosa apenas recordaba a su suegro. Felipe no hablaba mucho de él. Solo sabía que había muerto cuando Felipe era muy joven y que había sido dueño de una finca en las montañas, a varios días de camino del pueblo. Una propiedad que quedó abandonada después de su muerte porque nadie quiso hacerse cargo de ella. El padre Tomás continuó: «Felipe me preguntó sobre esa finca, sobre si sabía algo de los documentos de propiedad. Le dije que todo debía estar en los archivos de la notaría. Él se veía muy interesado, como si buscara algo específico. Nunca supe qué era exactamente, pero me dio la impresión de que había encontrado algo, alguna información que lo tenía inquieto». Carmen Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Felipe había estado investigando sobre la finca de su padre justo antes de morir. ¿Habría alguna conexión? ¿Sería casualidad el accidente en la construcción? El padre Tomás pareció leer sus pensamientos. «No quiero alarmarte, hija, pero tu esposo parecía preocupado las últimas veces que lo vi. Decía que había descubierto algo importante, algo que podía cambiar sus vidas, pero que también era peligroso. Le aconsejé que tuviera cuidado, que no se metiera en problemas, pero tú conoces a Felipe. Siempre fue un hombre de convicciones fuertes». Esa tarde, Carmen Rosa fue a la notaría. El notario, don Sebastián Cifuentes, era un hombre pequeño y nervioso que hablaba demasiado rápido y sudaba incluso en los días fríos. Cuando Carmen Rosa preguntó por los documentos de la finca de su difunto suegro, el hombre se puso visiblemente incómodo. «Ah, sí, la finca de los Mendoza. Su esposo estuvo aquí hace poco preguntando por lo mismo. Está registrada a nombre de la familia, así que técnicamente le pertenece a usted ahora como viuda. Pero debo advertirle, doña Carmen, esa propiedad está en muy mal estado, completamente abandonada, y queda en un lugar muy remoto. No vale la pena el viaje». Carmen Rosa lo miró fijamente. «Eso déjeme decidirlo a mí. Solo necesito los papeles que me acrediten como dueña». El notario titubeó, buscó entre sus archivos con movimientos torpes y finalmente le entregó un folder polvoriento con los documentos. A Carmen Rosa no le pasó desapercibido que las manos del hombre temblaban al entregarle los papeles. Esa noche, bajo la luz de una vela, Carmen Rosa leyó cada documento. La finca se llamaba La Esperanza, un nombre que ahora sonaba irónico. Estaba ubicada en las montañas de la región cafetera, a 5 días de camino del pueblo. El documento describía 150 hectáreas de tierra con construcciones básicas y acceso a un río. Su valor catastral era mínimo, pero era algo. Era lo único que tenía. Al día siguiente, Carmen Rosa tomó una decisión. Vendió todo lo que tenía de valor, los pocos muebles, la ropa de Felipe, sus propias joyas, que no eran más que un par de aretes de plata y una cadena delgada. Con ese dinero pagó parte de la deuda a don Plutarco, quien aceptó de mala gana, y le dio 2 días más para desalojar. Con lo que le quedó, compró provisiones básicas, herramientas de trabajo, semillas
y contrató a un arriero que se comprometió a llevarla hasta la finca. Se llamaba Jacinto, un hombre curtido por el sol y los caminos, de pocas palabras pero mirada honesta. El viaje fue una prueba de resistencia que Carmen Rosa nunca olvidaría. Los primeros 2 días viajaron por caminos conocidos, pasando por pueblos pequeños, donde se detenían a descansar y comprar agua. Pero después entraron en territorios cada vez más salvajes, senderos angostos que bordeaban precipicios, cruces de ríos torrentosos donde las mulas resbalaban en las piedras mojadas, y tramos de selva espesa donde el sol apenas se filtraba entre el follaje. Carmen Rosa cabalgaba en silencio, aferrada a la silla de montar, con el cuerpo adolorido por el movimiento constante. Jacinto iba adelante, guiando a las mulas de carga y de vez en cuando volteando para asegurarse de que ella estuviera bien. Durante las noches acampaban donde podían, a veces bajo un árbol grande, otras veces en alguna choza abandonada que encontraban en el camino. Carmen Rosa apenas dormía, manteniendo un ojo abierto ante cualquier peligro. El cuarto día escucharon aullidos de animales salvajes que la hicieron temblar bajo su cobija delgada. Jacinto le dijo que eran solo monos aulladores, nada de qué preocuparse, pero ella no se tranquilizó hasta que amaneció. En la tarde del quinto día, Jacinto detuvo su mula y señaló hacia adelante. «Ya casi llegamos, doña Carmen. Mire allá arriba, entre esos árboles altos, se ve el techo de lo que debe ser la casa». Carmen Rosa entrecerró los ojos y logró distinguir algo entre la vegetación, una estructura que apenas se diferenciaba del verde intenso del bosque. Cuando finalmente llegaron, el corazón de Carmen Rosa se hundió en el pecho. La finca. La esperanza era una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido. La casa principal era una construcción de bahareque con techo de tejas, pero muchas de las tejas se habían caído dejando huecos por donde crecían plantas trepadoras. Las paredes estaban cubiertas de musgo y hongos, y una de las esquinas de la estructura se había derrumbado parcialmente, dejando ver el interior oscuro y húmedo. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos que parecían cuencas de ojos muertos. Alrededor de la casa, la vegetación había invadido todo. Lo que debió ser un patio ahora era una maraña de arbustos, enredaderas y pequeños árboles que habían brotado en medio de lo que alguna vez fue un espacio cultivado. Había restos de lo que parecían ser corrales para animales, estructuras colapsadas de madera podrida. A la izquierda de la casa principal se veía un edificio más pequeño, quizás un granero o bodega, en condiciones aún peores. El techo había desaparecido completamente y las paredes estaban a punto de ceder, pero lo que llamó la atención de Carmen Rosa fue un edificio diferente, más retirado, hacia el fondo de la propiedad. Era una construcción pequeña pero sólida, hecha completamente de piedra, con una cruz de hierro oxidado en lo alto. Una capilla, a diferencia del resto, parecía haber resistido mejor el paso del tiempo. Sus paredes de piedra seguían firmes, aunque cubiertas de vegetación. Jacinto bajó de su mula y comenzó a descargar las provisiones con expresión sombría. «Doña Carmen, con todo respeto, este lugar no es apropiado para una mujer sola. Es demasiado aislado, demasiado peligroso. En estas montañas hay de todo. Animales salvajes, a veces pasan grupos de hombres que no son de fiar. Debería reconsiderar quedarse aquí». Carmen Rosa bajó también de su mula, con las piernas entumecidas y el cuerpo dolorido. «No tengo a dónde más ir, Jacinto. Es aquí o dormir bajo un puente en el pueblo, donde todos me señalarán y me tratarán como una carga. Prefiero intentar sobrevivir aquí, aunque sea difícil. Al menos es mío. Es lo único que me queda de Felipe». El arriero asintió con resignación y la ayudó a llevar sus cosas dentro de la casa. Lograron limpiar apenas un rincón del que parecía ser la sala principal, barriendo las hojas secas, las telarañas y los excrementos de murciélagos que cubrían el suelo. Jacinto le ayudó a colgar una hamaca que ella había traído y le mostró cómo identificar el agua del riachuelo que corría cerca, asegurándose de que supiera hervirla antes de beberla. Antes de partir, el hombre sacó de su alforja un machete grande y se lo entregó. «Tenga, va a necesitar esto para abrirse paso entre tanta maleza. Y si escucha algo raro en las noches, no salga a investigar. Quédese dentro y espere a que amanezca.
Hay historias sobre esta finca, doña Carmen. La gente del último pueblo por donde pasamos no quería ni mencionar el nombre. Dicen que don Ernesto, el dueño anterior, su suegro, no era un hombre de bien, que hacía cosas que no debía. No sé si sea cierto, pero la gente no inventa esas cosas sin razón. Carmen Rosa sintió un escalofrío, pero trató de no mostrarlo. Gracias por todo, Jacinto. Dios lo bendiga por haberme traído hasta aquí. El hombre montó su mula, hizo una última seña de despedida y desapareció por el sendero por donde habían llegado. Carmen Rosa se quedó sola, parada en medio de aquel terreno invadido por la naturaleza, con el sol comenzando a ocultarse detrás de las montañas y las sombras alargándose de manera inquietante. La primera noche fue absolutamente aterradora. Carmen Rosa logró encender un fuego pequeño dentro de la casa, en lo que debió ser una chimenea, aunque el humo no salía bien, y el cuarto se llenaba de un olor acre que le irritaba los ojos. Se acostó en la hamaca completamente vestida, con el machete al alcance de la mano y una vela encendida cerca, pero la oscuridad de la selva era diferente a cualquier oscuridad que hubiera experimentado. Era una oscuridad viva, llena de sonidos que no sabía identificar. Escuchaba crujidos, roces, aleteos, chillidos. Cada ruido la hacía saltar y agarrar el machete con fuerza. En un momento de la noche, escuchó algo grande moviéndose cerca de la casa, algo que hacía ruido al caminar entre los arbustos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó completamente quieta, respirando lo más silenciosamente posible, rezando porque lo que fuera que estuviera allá afuera no intentara entrar. Los minutos se sintieron como horas hasta que el sonido se alejó y desapareció en la distancia. Cuando finalmente amaneció, Carmen Rosa salió de la casa con las piernas temblorosas y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero con la luz del día, algo cambió en ella. Miró a su alrededor y en lugar de ver solo abandono y miedo, comenzó a ver posibilidades. Mira, si has llegado hasta aquí en esta historia, significa que algo en tu corazón se está conectando con la lucha de Carmen Rosa, con su soledad, con su valentía. Y eso me hace muy feliz porque estas historias no son solo para entretener, son para recordarnos que todos tenemos batallas difíciles, que todos enfrentamos momentos donde parece que todo está perdido. Quiero que sepas que este canal existe para ti, para darte un espacio donde puedas sentir que no estás solo, donde puedas encontrar historias que te inspiren y te hagan reflexionar. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, no solo porque me ayuda a seguir trayendo estas historias, sino porque cuando te suscribes, estás diciendo que estas historias te importan, que quieres seguir acompañándonos. Y por favor, déjame un comentario contándome de dónde nos estás viendo. ¿Qué te está pareciendo la historia de Carmen Rosa hasta ahora? Si tú tendrías el valor de quedarte sola en una finca abandonada, en medio de la nada. Me encanta leer cada uno de sus comentarios. Me encanta saber qué sienten, qué piensan. Y si conoces a alguien que necesita escuchar una historia de valentía y superación, comparte este video con esa persona. A veces una historia llega justo en el momento en que más la necesitamos. Y si tienes ideas de historias que te gustaría que contara en este canal, escríbelas en los comentarios. Este espacio es de todos nosotros. Ahora sigamos con la historia de Carmen Rosa, porque lo que ella va a descubrir en los próximos días va a cambiar todo, y te prometo que no te lo esperas. Las siguientes semanas fueron de un trabajo físico agotador que Carmen Rosa nunca imaginó que sería capaz de soportar. Cada mañana se despertaba al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre los árboles, y se ponía a trabajar. Primero se enfocó en hacer la casa habitable. Con el machete que Jacinto le había dejado, cortó las enredaderas que invadían las paredes, limpió el interior sacando montañas de hojas, ramas y todo tipo de desechos que los años habían acumulado. Encontró nidos de pájaros en las vigas del techo, madrigueras de roedores en las esquinas, y una vez hasta una serpiente enrollada en lo que debió ser un armario, que la hizo gritar y salir corriendo de la casa hasta que reunió el valor de volver y espantarla con un palo largo. Remendó el techo lo mejor que pudo, usando ramas, hojas de palma y un poco de barro para tapar los huecos más grandes. No era un trabajo perfecto, pero cuando llovió por primera vez desde su llegada,
Se sintió orgullosa al ver que solo unas pocas gotas se colaban en ciertas áreas. Limpió una de las habitaciones completamente, reparó las paredes con barro y paja, y finalmente pudo bajar su hamaca y tener un espacio que se sentía más seguro, más suyo. Con el tiempo sus manos se llenaron de callos, sus brazos se fortalecieron, y su cuerpo se acostumbró al trabajo duro. Pero las noches seguían siendo difíciles. Cada ruido la ponía alerta, cada sombra que se movía con el viento la hacía dudar si debía quedarse despierta o tratar de descansar. Con el tiempo aprendió a diferenciar los sonidos. Sabía cuándo era un animal pequeño corriendo entre las hojas, cuándo era el viento meciendo las ramas, cuándo era la lluvia que se aproximaba. Pero había algunos sonidos que no lograba identificar, y esos la mantenían despierta hasta el amanecer. Una tarde, mientras cavaba un pequeño huerto cerca de la casa donde planeaba sembrar las semillas que había traído, su pala golpeó algo duro. Pensó que era una roca grande, pero cuando limpió la tierra con las manos vio que era metal. Siguió cavando con más cuidado, con el corazón comenzando a latir más rápido, hasta que logró sacar el objeto completamente. Era una caja de lata oxidada, no muy grande, como del tamaño de una caja de zapatos para niños. Estaba cerrada con un candado viejo que se veía frágil. Carmen Rosa la llevó hasta la casa y después de varios intentos con un martillo y un cincel que había encontrado en el granero, logró romper el candado. Abrió la tapa con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Dentro había una bolsita de tela podrida que al tocarla se deshizo, liberando su contenido. Eran monedas, monedas viejas de plata que brillaron incluso bajo la luz tenue de la tarde. Carmen Rosa contó 23 monedas, cada una con grabados que mostraban fechas de hace más de 30 años. No era una fortuna, pero era dinero real, dinero que valía algo. Pero había algo más en la caja. Envuelto en un trapo encerado que había resistido mejor la humedad, había un pequeño libro. Lo sacó con cuidado y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, pero la tinta todavía era legible en su mayoría. En la primera página, con una caligrafía elaborada y antigua, decía: «Memorias privadas de Ernesto Mendoza. Que nadie lea esto salvo mi hijo cuando sea hombre de bien». Carmen Rosa sintió un nudo en el estómago. Esto era de su suegro, el padre de Felipe, el hombre que había muerto tantos años atrás y del que casi nadie hablaba. ¿Por qué habría enterrado esto? ¿Y qué más habría enterrado en esta propiedad? Esa noche, Carmen Rosa leyó el cuaderno a la luz de 2 velas, forzando la vista para descifrar la caligrafía a veces borrosa. Lo que leyó la dejó helada. Ernesto Mendoza había estado involucrado en algo peligroso. El cuaderno no lo decía directamente, pero las alusiones eran claras. Hablaba de entregas nocturnas, de rutas seguras por las montañas, de pagos en efectivo que no pasaban por los libros oficiales. Mencionaba nombres, algunos que Carmen Rosa no reconocía, pero otros que sí. Uno de ellos era Augusto Villamizar, el hombre más rico de la región, dueño de varias haciendas cafeteras y con conexiones hasta en la capital. Otro nombre que aparecía repetidamente era el del alcalde de su pueblo, don Carmelo Osorio, el mismo que todavía estaba en el poder. Las anotaciones se volvían más crípticas hacia el final del cuaderno. Había referencias a algo que Ernesto llamaba el seguro, algo que había guardado en un lugar donde solo Dios y las piedras saben. Una entrada específica, fechada en marzo de 1831, decía: «Villamizar se está poniendo codicioso. Quiere quedarse con todo y dejarme a mí con las migajas, pero él no sabe lo que yo sé. Lo que está guardado bajo la casa de Dios es mi garantía. Si algo me pasa, mi hijo sabrá dónde buscar. Te he dejado señales, marcas que solo él entenderá cuando crezca». Carmen Rosa releyó ese párrafo varias veces. La casa de Dios, la capilla. Ernesto había escondido algo en la capilla, algo importante, y mencionaba señales, marcas. ¿Felipe había encontrado este cuaderno antes? ¿Por eso había venido al notario preguntando por la finca? ¿Por eso estaba tan inquieto en sus últimos días? Carmen Rosa miró por la ventana hacia donde estaba la capilla, apenas visible en la oscuridad de la noche, iluminada solo por una luna menguante. Mañana investigaría, pero esta noche escondió el cuaderno y las monedas debajo de una tabla suelta del piso que había descubierto y colocó su hamaca encima.
No podía arriesgarse a que alguien encontrara esto si venían de visita. Se acostó, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas y vueltas, imaginando qué podría haber escondido su suegro, preguntándose si eso había costado la vida de Felipe, temiendo que ella pudiera correr la misma suerte. Al amanecer, Carmen Rosa se levantó con determinación. Preparó un desayuno simple de arepa y café negro, se puso su ropa de trabajo más resistente, tomó una pala, un pico y una barra de hierro y caminó hacia la capilla. La vegetación había crecido tanto alrededor que tuvo que abrirse paso con el machete. Cuando finalmente llegó a la puerta, vio que estaba cerrada con un candado oxidado. Intentó abrirlo, pero era imposible. El óxido lo había fundido por completo. Usó la barra de hierro para hacer palanca, y después de varios intentos forzados, el candado se rompió y la puerta se dio con un crujido fuerte que hizo eco en el silencio de la montaña. El interior de la capilla era pequeño y austero. Había 3 bancas de madera carcomidas por la humedad y las termitas, un altar simple de piedra al frente, y sobre la pared una cruz de madera que todavía se mantenía en su lugar. El suelo era de piedra, grandes losas irregulares cubiertas por una capa de polvo y hojas que habían entrado por las grietas. Carmen Rosa entró con cautela, con la sensación de estar profanando un lugar sagrado. La luz del día entraba por las ventanas pequeñas, creando rayos de luz que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Caminó lentamente, examinando cada detalle. Las paredes de piedra parecían sólidas, sin marcas visibles. El altar también parecía ser solo una mesa de piedra sin nada especial. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en el suelo, cerca del altar. Una de las piedras tenía una marca, un símbolo tallado que parecía hecho a propósito. Era una cruz dentro de un círculo y debajo de ella 3 líneas horizontales. Carmen Rosa se arrodilló y pasó los dedos por las marcas. Definitivamente eran artificiales, hechas con cincel. Intentó mover la piedra, pero no cedía. Fue a buscar la barra de hierro y el pico. Metió la punta de la barra en una de las grietas alrededor de la piedra marcada y comenzó a hacer palanca. Al principio, nada pasó, pero después de varios intentos, la piedra se movió ligeramente. Eso le dio esperanza. Siguió trabajando, sudando, sintiendo cómo los músculos de sus brazos y espalda protestaban por el esfuerzo. Después de casi una hora de trabajo, logró levantar la piedra lo suficiente como para deslizarla a un lado. Debajo había un hueco, una cavidad excavada en la tierra compactada, y dentro de esa cavidad había algo envuelto en una lona encerada. Carmen Rosa metió las manos en el hueco con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. Sacó el bulto envuelto en la lona, que era pesado y grande, casi tanto que tuvo dificultad para levantarlo. Lo colocó sobre una de las bancas y comenzó a desenvolverlo con manos temblorosas. La lona estaba sellada con cera en los bordes, lo que había protegido bien el contenido de la humedad. Cuando finalmente abrió la envoltura, se quedó sin aliento. Había dinero, mucho dinero, fajos de billetes viejos atados con cordeles, algunos tan antiguos que los diseños eran completamente diferentes a los actuales. Pero también había algo más valioso, varios títulos de propiedad, documentos legales con sellos oficiales, escrituras de tierras. Carmen Rosa los extendió sobre la banca con cuidado, temiendo que se desintegraran con el toque. Los documentos estaban sorprendentemente bien preservados gracias a la lona encerada. Comenzó a leerlos con dificultad. Descifrar la terminología legal no era fácil para alguien con su educación básica, pero entendió lo suficiente para darse cuenta de la magnitud de lo que tenía enfrente. Estos eran títulos de propiedades grandes, haciendas completas en diferentes partes de la región. Y los nombres en los documentos la hicieron palidecer. Augusto Villamizar, el hacendado más poderoso de la zona. Carmelo Osorio, el alcalde. Otros nombres de familias prominentes. Pero lo más impactante era la naturaleza de los documentos. No eran escrituras de compra normales. Eran documentos que mostraban cómo estas propiedades habían sido adquiridas ilegalmente, mediante fraudes, despojos violentos a campesinos, falsificación de títulos. Y estaban todos firmados con sellos oficiales, con fechas específicas. Era evidencia irrefutable de crímenes graves,
había también cartas, correspondencia entre Ernesto Mendoza y estas personas poderosas. En una de ellas, Villamizar escribía: «Ernesto, has hecho un trabajo excelente facilitando estas transacciones. Tu silencio vale oro, literalmente. Pero recuerda que el silencio funciona en ambas direcciones. Si hablas, todos caemos, incluyéndote a ti». En otra carta, el alcalde Osorio era más directo y amenazante: «Mendoza, espero que entiendas que lo que sabes podría ser peligroso para tu salud si cae en las manos equivocadas. Mantén la boca cerrada y seguirás disfrutando de nuestra generosidad». Carmen Rosa entendió todo en ese momento. Su suegro había sido una especie de facilitador para estas personas poderosas, ayudándoles en sus negocios sucios, probablemente usando su finca como punto de paso para transacciones ilegales. Y había guardado toda la evidencia como seguro de vida, sabiendo que si algo le pasaba, estos documentos podrían destruir a estas familias. Felipe debió haber descubierto algo, alguna pista en los papeles de su padre, y vino buscando esto. Pero alguien se enteró. El accidente en la construcción probablemente no fue un accidente. Lo mataron antes de que pudiera encontrar o revelar lo que su padre había escondido. Y ahora Carmen Rosa estaba en la misma posición peligrosa. Ella tenía la evidencia que podría destruir a los hombres más poderosos de la región. Sintió un miedo frío recorrerle la columna vertebral. Estaba completamente sola, en medio de la nada, con secretos que valían muertes. Rápidamente volvió a envolver todo en la lona, lo cargó de vuelta a la casa y lo escondió debajo del piso junto con el cuaderno y las monedas. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero sobre todo, necesitaba ayuda. Esa noche Carmen Rosa apenas probó la comida que había preparado. Se sentó en el pórtico de la casa, mirando las estrellas que brillaban intensamente en ese cielo sin contaminación lumínica, tratando de decidir qué hacer. Podía intentar llevar los documentos a las autoridades más altas, quizás en la capital, pero ¿cómo llegaría allá? ¿En quién podría confiar? Las autoridades locales claramente estaban compradas. Podía intentar usar los documentos para negociar su seguridad, pero eso la convertiría en un objetivo permanente. Podía esconder todo y olvidarse de que lo encontró, pero vivir con ese miedo constante no era vida. Estaba atrapada en una situación imposible. A la mañana siguiente, recibió su primera visita inesperada. Estaba trabajando en el huerto cuando escuchó el sonido de caballos acercándose. Se puso tensa inmediatamente. Agarró el machete que siempre mantenía cerca y se paró en una posición donde pudiera ver quién venía. Eran dos hombres a caballo, vestidos con ropa fina. Claramente no eran campesinos ni trabajadores. Uno era mayor, con bigote espeso y sombrero elegante. El otro era más joven, con aspecto de ser su asistente o guardaespaldas. El hombre mayor desmontó con elegancia y se quitó el sombrero en un gesto cortés. «Buenos días, señora. Disculpe la intrusión. Me llamo Ricardo Montenegro. Soy el administrador de las propiedades del señor Augusto Villamizar en esta región. Escuché que una mujer se había mudado a esta finca abandonada y quise venir a darle la bienvenida oficialmente». Carmen Rosa apretó el mango del machete, pero intentó mantener una expresión neutral. «Buenos días, señor Montenegro. Soy Carmen Rosa Mendoza, viuda del hijo del antiguo dueño de esta propiedad. Estoy tratando de hacer la finca productiva de nuevo». El hombre asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué admirable, señora Mendoza. Es difícil para una mujer sola manejar una propiedad de este tamaño en un lugar tan remoto. Si necesita ayuda, trabajadores, recursos, el señor Villamizar estaría más que dispuesto a ofrecer asistencia. De hecho, si la propiedad resulta ser demasiado para manejar, él estaría interesado en comprarla. Podríamos hacerle una oferta muy generosa». Carmen Rosa sintió una alarma sonando en su cabeza. ¿Por qué el hombre más rico de la región estaría interesado en esta finca abandonada si no sospechara que había algo valioso aquí, algo más que tierra y árboles? «Es muy amable de su parte, señor Montenegro, pero por ahora quiero intentarlo por mi cuenta. Esta finca es lo único que me queda de mi esposo y su familia. No estoy lista para venderla». El hombre mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. «Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Solo quería hacerle saber que la oferta está abierta.
Ah, y debo mencionar que su difunto esposo estuvo haciendo algunas preguntas en el pueblo antes de su lamentable accidente. Preguntas sobre esta propiedad, sobre su historia. Es curioso, ¿no cree? Carmen Rosa sintió el corazón acelerarse, pero se obligó a mantener la calma. Mi esposo era un hombre curioso, le gustaba conocer la historia de su familia. No veo nada extraño en eso. Montenegro se puso el sombrero de nuevo. Tiene razón, señora. No hay nada extraño. Solo quería asegurarme de que si su esposo le mencionó algo, cualquier cosa que encontró o planeaba encontrar aquí, usted sepa que hay personas interesadas en ese tipo de información, personas que pagarían bien por ella, o que se asegurarían de que esa información nunca saliera a la luz, dependiendo de las circunstancias. La amenaza velada era clara como el agua. Carmen Rosa levantó ligeramente el machete, como si fuera a usarlo para cortar una rama, pero el mensaje era obvio. Señor Montenegro, mi esposo nunca me habló de nada especial sobre esta finca, más allá de que era parte de su herencia. Y hasta ahora, lo único que he encontrado aquí es trabajo duro, tierra que cultivar y mucha soledad. El hombre la estudió con la mirada por un momento largo e incómodo. Bien, señora Mendoza, entonces no tenemos nada más de qué hablar por ahora. Pero recuerde, esta región puede ser peligrosa para una mujer sola. Animales salvajes, accidentes, enfermedades. Sería una pena que algo le pasara. Los dos hombres montaron sus caballos y se fueron, pero antes de desaparecer en el sendero, el joven que acompañaba a Montenegro volteó y le dirigió una mirada larga a la capilla. Carmen Rosa sintió que las piernas le temblaban. Sabían algo, o al menos sospechaban, y la visita no había sido casual ni amistosa. Había sido una advertencia. Esa noche, Carmen Rosa no durmió en la casa. Tomó su hamaca, algo de comida y agua, y se fue a dormir en la espesura del bosque, a unos 200 metros de la casa, en un lugar donde podía ver la propiedad, pero donde nadie la vería a ella. Y fue una buena decisión porque alrededor de la medianoche escuchó movimiento cerca de la casa. Desde su escondite, con la luna llena iluminando parcialmente la escena, vio a dos figuras oscuras rondando la propiedad. Intentaron entrar a la casa. Probaron las ventanas y la puerta. Luego fueron a la capilla. Carmen Rosa los vio intentar forzar la puerta, revisar alrededor de las paredes. Estuvieron allí por casi una hora antes de irse. Al amanecer, Carmen Rosa regresó a la casa con el corazón pesado. La situación era insostenible. Necesitaba ayuda, necesitaba protección, pero no sabía en quién confiar. Fue entonces cuando recordó algo que el padre Tomás le había dicho antes de partir. Si alguna vez necesitas ayuda verdadera, busca al hermano Lorenzo en el monasterio de San Benito, en las montañas del norte. Es un hombre de Dios verdadero, alguien que no se deja comprar ni intimidar. Carmen Rosa decidió que iría a buscar a ese monje. No tenía otra opción. Preparar el viaje tomó 2 días. Carmen Rosa guardó los documentos, el dinero y el cuaderno en una bolsa de cuero que podía llevar cargada al cuerpo, escondida bajo su ropa. Dejó la finca con una mezcla de alivio y miedo, aliviada de alejarse del peligro inmediato, pero temerosa de lo que encontraría en el camino y de si su propiedad seguiría en pie cuando regresara. El monasterio de San Benito estaba a 3 días de camino, según las indicaciones que el padre Tomás le había dado. Carmen Rosa caminó por senderos de montaña, a veces cruzando caminos con campesinos que la miraban con curiosidad, pero que generalmente le señalaban la dirección correcta cuando preguntaba. Dormía donde podía, una vez en un granero abandonado, otra noche bajo un árbol grande, y la tercera noche tuvo la suerte de encontrar una familia de campesinos que le ofreció un rincón en su pequeña casa a cambio de ayudarles con las labores del día siguiente. Cuando finalmente llegó al monasterio, estaba exhausta, sucia y hambrienta, pero también determinada. El monasterio era un conjunto de edificios de piedra rodeados por un muro alto, ubicado en una ladera de montaña, con vistas espectaculares de los valles verdes abajo. Carmen Rosa tocó la puerta de madera grande y esperó. Un monje joven abrió, la miró con sorpresa y le preguntó qué necesitaba. «Busco al hermano Lorenzo. El padre Tomás de mi pueblo me dijo que él podría ayudarme. Es un asunto de vida o muerte». El monje la hizo pasar a un patio interior y le pidió que esperara.
Después de unos minutos, apareció un hombre mayor, con el hábito benedictino marrón, de barba blanca larga y ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas. «Soy el hermano Lorenzo. El padre Tomás te envió, dices. ¿Qué te trae aquí, hija?» Carmen Rosa le contó todo. Comenzó con la muerte de Felipe, las deudas, la llegada a la finca, los hallazgos en la capilla, las visitas amenazantes, los documentos que probaban crímenes de los hombres más poderosos de la región. Habló sin parar durante casi una hora, y el hermano Lorenzo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando Carmen Rosa terminó, sacó los documentos de su bolsa y se los mostró. El monje los examinó cuidadosamente, leyendo cada uno con atención. Cuando terminó, la miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Hija mía, estás en grave peligro. Estos documentos son dinamita pura. Si las personas correctas los ven, podrían destruir imperios que se han construido sobre la injusticia. Pero si las personas equivocadas descubren que los tienes, no dudarán en matarte. Lo sé, hermano Lorenzo. Por eso vine aquí. No sé qué hacer. No tengo familia, no tengo amigos poderosos, no tengo manera de protegerme». El monje se quedó pensativo por un largo momento. «Hay una manera, pero requiere coraje y astucia. Necesitas convertir tu debilidad en fortaleza. Ahora mismo eres una amenaza secreta, lo cual te hace un blanco fácil. Pero si te conviertes en una amenaza pública, si estas personas saben que hay copias de estos documentos en múltiples lugares y que si te pasa algo se harán públicas automáticamente, entonces matarte se vuelve contraproducente para ellos. ¿Cómo hago eso sin poner en riesgo mi vida inmediatamente?», preguntó Carmen Rosa. El hermano Lorenzo sonrió por primera vez. «Ese es el arte de la estrategia, hija. Vas a necesitar aliados, personas de confianza, que no tengan conexiones con los poderosos de tu región. Tengo contactos, personas buenas en la capital, un obispo que no se deja corromper, un juez que todavía cree en la justicia, periodistas que buscan la verdad. Vamos a hacer copias de estos documentos y los vamos a distribuir estratégicamente. Luego, vamos a hacer algo público que te proteja». Carmen Rosa escuchó con atención mientras el monje desarrollaba el plan. Durante los siguientes días, el monasterio se convirtió en un centro de operaciones secretas. Varios monjes que sabían escribir con buena caligrafía se dedicaron a hacer copias meticulosas de los documentos más importantes. El hermano Lorenzo envió mensajeros de confianza a diferentes ciudades con paquetes sellados, cada uno dirigido a personas específicas con instrucciones claras de que si algo le pasaba a Carmen Rosa Mendoza, debían hacer públicos los documentos inmediatamente. Mientras esto sucedía, el monje también trabajó en la segunda parte del plan. «Carmen Rosa, necesitas hacer algo que cambie tu imagen pública. Ahora eres una viuda desconocida en una finca abandonada. Necesitas convertirte en alguien que la comunidad valore, alguien cuya desaparición causaría preguntas y demandas». «¿Cómo hago eso?», preguntó ella. «El dinero que encontraste, úsalo para algo bueno que beneficie a muchas personas. Hay una epidemia de fiebre en varios pueblos de la región, niños muriendo por falta de medicinas y atención médica. Si donas una cantidad significativa para establecer un pequeño hospital o puesto de salud, te convertirás en una benefactora pública. Las personas te recordarán, la iglesia te protegerá, y los poderosos tendrán que pensarlo 2 veces antes de tocarte». Carmen Rosa sintió que algo se encendía en su pecho. No era solo un plan para salvarse, era una oportunidad de hacer algo realmente bueno, con el dinero manchado que había encontrado. Durante los siguientes días, el hermano Lorenzo hizo los arreglos necesarios. Contactó al obispo de la diócesis, un hombre llamado Monseñor García, que tenía reputación de ser íntegro y dedicado a los pobres. El obispo vino personalmente al monasterio a conocer a Carmen Rosa y escuchar su historia. Después de revisar algunos de los documentos y escuchar el plan, asintió con aprobación. «Hermano Lorenzo, esto es peligroso pero necesario. Apoyo completamente esta iniciativa. Doña Carmen Rosa, usted ha encontrado una manera de convertir el mal en bien. Vamos a asegurarnos de que su generosidad sea conocida públicamente». Una semana después,
Carmen Rosa regresó a su región, pero no sola. La acompañaban dos monjes jóvenes y fuertes que el hermano Lorenzo había asignado como sus protectores temporales, y llevaban cartas del obispo para el padre Tomás y otros sacerdotes de la zona. El domingo siguiente, durante la misa principal en la iglesia del pueblo, el padre Tomás hizo un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. Hermanos y hermanas, tengo una noticia extraordinaria. Doña Carmen Rosa Mendoza, la viuda que recientemente se mudó a la antigua finca de los Mendoza, ha hecho una donación generosa para establecer un puesto de salud que atenderá a las familias de nuestra región sin costo alguno. Gracias a su caridad cristiana, nuestros niños enfermos podrán recibir medicinas y atención médica. El murmullo de sorpresa llenó la iglesia. Carmen Rosa estaba sentada en uno de los bancos del fondo, con los dos monjes a sus lados, sintiendo todas las miradas volverse hacia ella. Vio cómo la esposa del alcalde Osorio, sentada en primera fila, giraba la cabeza con expresión de shock. Vio cómo varios hombres que reconoció como empleados o asociados de Villamizar intercambiaban miradas de preocupación. Después de la misa, muchas personas se acercaron a agradecerle. Madres con niños en brazos, ancianos con lágrimas en los ojos, familias enteras expresando su gratitud. Carmen Rosa sentía una mezcla de emociones, orgullo por poder ayudar, pero también miedo por lo que vendría después. No tuvo que esperar mucho. Esa misma tarde recibió una visita en la finca. Era un hombre que no conocía, bien vestido, con aspecto de abogado o funcionario importante. Doña Carmen Rosa, mi nombre es doctor Emilio Ruiz, soy abogado y represento al señor Augusto Villamizar. Mi cliente está muy impresionado por su generosidad y quisiera tener una reunión con usted para discutir ciertos asuntos de importancia mutua. Carmen Rosa, con los dos monjes flanqueándola, respondió con calma. Dígale al señor Villamizar que estoy dispuesta a reunirme, pero será en un lugar público, en la casa parroquial, con el padre Tomás presente y con testigos. No iré sola a ninguna propiedad privada. El abogado pareció sorprendido por la firmeza de su tono, pero asintió. Haré llegar su respuesta a mi cliente. Estoy seguro de que aceptará sus términos. 2 días después, la reunión se llevó a cabo. En la casa parroquial estaban Carmen Rosa, el padre Tomás, los dos monjes, el abogado Ruiz y finalmente Augusto Villamizar en persona. Era un hombre de unos 60 años, alto con presencia imponente, cabello cano bien peinado y ropa de la mejor calidad. Sus ojos eran fríos y calculadores. Doña Carmen Rosa, comenzó sin preámbulos, es usted una mujer muy valiente o muy imprudente. Todavía no estoy seguro de cuál. Su reciente filantropía ha llamado mucho la atención. Carmen Rosa lo miró sin pestañear. Solo intento hacer algo bueno con los recursos que tengo, señor Villamizar. No veo cómo eso podría ser imprudente. El hombre sonrió sin humor. Por supuesto. Pero hablemos claramente, sin rodeos. Usted encontró algo en su propiedad, algo que perteneció a Ernesto Mendoza, algo que él debió haber destruido hace mucho tiempo, pero que, desafortunadamente para todos, decidió guardar. Carmen Rosa intercambió una mirada rápida con el padre Tomás antes de responder. No sé de qué está hablando exactamente, señor Villamizar. Villamizar se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión volviéndose más dura. Por favor, no me insulte con mentiras, doña Carmen Rosa. Sé que encontró los documentos. Sé que su difunto esposo estaba buscándolos antes de su lamentable accidente. Y sé que usted es lo suficientemente inteligente como para entender el peligro en el que se encuentra. La tensión en la habitación era palpable. Los dos monjes se movieron ligeramente, posicionándose de manera que pudieran intervenir si la situación se volvía violenta. El padre Tomás abrió la boca para hablar, pero Carmen Rosa lo detuvo con un gesto de la mano. Señor Villamizar, supongamos que encontré ciertos documentos históricos. Supongamos que esos documentos contienen información que algunas personas preferirían mantener en privado. ¿Qué propone usted exactamente? El hombre sonrió, creyendo que estaba ganando la negociación. Propongo un intercambio simple. Usted me entrega todos esos documentos, los originales y cualquier copia que haya hecho. Y a cambio, yo le ofrezco una suma de dinero considerable, suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Además, garantizo su seguridad. Nadie la molestará nunca más.
Carmen Rosa fingió considerar la oferta por un momento. Es una oferta generosa, sin duda, pero tengo una contrapropuesta. Villamizar arqueó una ceja. Escucho. Los documentos se quedan donde están, en lugares seguros, con personas de confianza. Si algo me pasa, si tengo un accidente, si me enfermo misteriosamente, si desaparezco, esos documentos se hacen públicos inmediatamente. Van a los periódicos de la capital, van al gobierno central, van a todas partes. Pero mientras yo viva tranquila y segura, mientras pueda vivir mi vida en paz en mi finca, esos documentos permanecen guardados y en silencio. La expresión de Villamizar se endureció peligrosamente. Eso suena más a extorsión que a negociación, doña Carmen Rosa. Carmen Rosa se mantuvo firme. No es extorsión, señor Villamizar. No le estoy pidiendo dinero. No le estoy pidiendo nada excepto que me dejen en paz. Es lo que llamaría un acuerdo de no agresión mutua. Ustedes no me tocan y yo no los expongo. Es simple. El abogado Ruiz intervino, su voz tratando de ser conciliadora. Doña Carmen Rosa, debe entender que mi cliente y sus asociados son personas muy poderosas. Podrían hacer su vida muy difícil si quisieran. Carmen Rosa se volvió hacia él con una mirada fría. Doctor Ruiz, yo ya perdí todo lo que tenía que perder. Perdí a mi esposo, perdí mi hogar, perdí mi vida anterior completa. Lo único que me queda es la verdad y el deseo de que se haga justicia. Si ellos deciden hacer mi vida difícil, yo me aseguraré de que su caída sea pública y dolorosa. No tengo nada más que perder, pero ellos sí. Hubo un silencio largo y tenso. Villamizar miró a Carmen Rosa con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido respeto. Finalmente, se puso de pie. Doña Carmen Rosa, usted ha jugado sus cartas mejor de lo que esperaba. Contra mi mejor juicio, voy a aceptar su propuesta. Pero entienda esto claramente. Este acuerdo funciona en ambas direcciones. Si usted rompe su palabra si intenta usar esos documentos contra nosotros, las consecuencias serán severas. Carmen Rosa también se puso de pie. Señor Villamizar, yo no rompo mis palabras. Mientras ustedes respeten mi vida y mi paz, los secretos del pasado se quedarán en el pasado. Pero si alguno de ustedes decide que sería más conveniente que yo no estuviera aquí, encontrarán que preparé muy bien mi legado. El hombre asintió una vez bruscamente y salió de la casa parroquial con su abogado siguiéndolo. Cuando se fueron, Carmen Rosa sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse. El padre Tomás le puso una mano en el hombro. Hija, eso fue extraordinariamente valiente y también extraordinariamente peligroso. Carmen Rosa se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. Padre, todavía no estamos seguros. Necesitamos asegurarnos de que la comunidad me vea como alguien valioso, alguien cuya pérdida causaría preguntas. Durante las siguientes semanas, el plan se desarrolló perfectamente. Con el dinero que Carmen Rosa había donado, se estableció un pequeño puesto de salud en el pueblo. Se contrató a una enfermera y se compraron medicinas básicas. Los niños enfermos comenzaron a recibir tratamiento, y las familias agradecidas no dejaban de hablar de la generosidad de doña Carmen Rosa. Ella se volvió una figura conocida y respetada. Cuando iba al mercado, las personas la saludaban con cariño. Cuando asistía a misa, tenía un lugar de honor en los bancos delanteros. El padre Tomás se aseguró de mencionar su nombre regularmente en los sermones, hablando de cómo la caridad cristiana podía cambiar vidas. Mientras tanto, los dos monjes permanecieron en la finca con ella por 2 meses completos, ayudándola a reconstruir y a establecerse. Su presencia era una señal clara de que ella estaba bajo la protección de la iglesia. Durante ese tiempo, Carmen Rosa recibió otra visita, esta vez del alcalde Carmelo Osorio. El hombre llegó con una expresión en el rostro que intentaba ser amigable, pero que no podía ocultar su incomodidad. Doña Carmen Rosa quería felicitarla personalmente por su contribución a la comunidad. También quería informarle que hemos revisado los registros de su propiedad y encontramos algunas irregularidades en los límites. Nada serio, por supuesto, pero pensé que debería saberlo. Carmen Rosa entendió inmediatamente. Era otro intento de intimidación, una manera de decir que podían causarle problemas burocráticos si querían. Gracias por informarme, señor alcalde. Sugiero que cualquier irregularidad se corrija apropiadamente.
He contratado a un abogado en la capital que está revisando todos los documentos de mi propiedad para asegurarme de que todo esté en orden perfecto. Si encuentra algo irregular, estoy segura de que él sabrá cómo proceder legalmente. El alcalde se puso tenso. Un abogado de la capital, dice. Sí, el doctor Enríquez viene muy recomendado por el obispo García. ¿Lo conoce usted? El alcalde negó con la cabeza, pero su expresión reveló que el nombre le sonaba y no le gustaba. Bueno, estoy seguro de que todo está en orden. Solo quería mantenerla informada. Buenos días, doña Carmen Rosa. Cuando se fue, uno de los monjes, el hermano Paulo, sonrió. Está usted manejando esto muy bien, doña Carmen. Cada vez que intentan intimidarla, usted responde con más preparación y más respaldo. Carmen Rosa suspiró. Es agotador, hermano Paulo. Cada día me pregunto si van a decidir que ya tuvieron suficiente y que el riesgo de matarme vale la pena. El monje negó con la cabeza. No lo harán. Usted se ha vuelto demasiado visible. Hay demasiadas personas preguntando por usted, demasiados ojos vigilando. Dañarla ahora sería como prender una luz sobre sus crímenes. Pasaron 6 meses. El puesto de salud estaba funcionando bien y había salvado varias vidas, especialmente de niños con fiebres y enfermedades que antes habrían sido mortales. Carmen Rosa había contratado a 2 familias de campesinos para ayudarla a trabajar la finca, y lentamente la propiedad comenzaba a producir. Tenía cultivos de maíz, frijoles, y había establecido un pequeño cafetal en las laderas. La casa estaba completamente restaurada y habitable. Había construido un gallinero nuevo y comprado algunas gallinas. Tenía 2 vacas para leche. La vida estaba comenzando a parecerse a algo normal. Los 2 monjes finalmente regresaron al monasterio, pero antes de irse, el hermano Lorenzo vino personalmente a visitarla. Caminaron juntos por la propiedad, admirando el trabajo que se había hecho. Hija, has transformado este lugar. Y más importante, te has transformado a ti misma. Llegaste aquí como una víctima desesperada, y ahora eres una mujer fuerte que ha encontrado la manera de sobrevivir y prosperar contra todas las probabilidades. Carmen Rosa sintió lágrimas en los ojos. No podría haberlo hecho sin su ayuda, hermano Lorenzo. Usted me salvó la vida. El monje negó con la cabeza. Yo solo te di herramientas y consejos. Tú fuiste quien tuvo el coraje de usarlos. Pero debo decirte algo importante. Los documentos que guardamos, vamos a mantenerlos seguros para siempre. Pero quiero que consideres algo. Algún día, quizás no ahora, pero en el futuro, esos documentos deberían hacerse públicos. No para venganza, sino para justicia. Las tierras que fueron robadas deberían ser devueltas a sus dueños legítimos. Las familias que fueron despojadas deberían recibir compensación. Carmen Rosa miró hacia las montañas a lo lejos. Lo sé, hermano, y prometo que cuando llegue el momento correcto, cuando esté segura de que puedo hacerlo sin poner en riesgo a inocentes, lo haré. Pero por ahora, necesito vivir. Necesito estar segura. Necesito disfrutar de esta paz que tanto me costó conseguir. El monje asintió con comprensión. Es justo. La justicia puede esperar cuando la supervivencia está en juego, pero no dejes que espere para siempre. Un año después de su llegada a la finca, Carmen Rosa estaba irreconocible de la mujer asustada y desesperada que había llegado allí. Estaba bronceada por el sol, más fuerte físicamente, con las manos callosas del trabajo duro, pero también con una paz interior que nunca había sentido antes. Su finca era próspera y respetada en la región. Ella había contratado a más familias necesitadas para trabajar en la propiedad, pagándoles salarios justos y tratándolos con dignidad. Había establecido una pequeña escuela en su propiedad donde los niños de los trabajadores podían aprender a leer y escribir, algo revolucionario para la época. Su reputación había crecido tanto que incluso algunas de las familias poderosas que inicialmente la veían como enemiga, ahora la trataban con respeto cauteloso. Una tarde de domingo, después de la misa, Carmen Rosa estaba compartiendo café con el padre Tomás en la casa parroquial cuando el sacerdote le dijo algo que la sorprendió. Carmen Rosa, hay algo que debes saber. El señor Villamizar está muy enfermo. Los doctores dicen que le quedan pocos meses de vida. Antes de morir ha pedido verte. Carmen Rosa sintió una mezcla de emociones.
Ese hombre había sido parte de la red que probablemente mató a su esposo, que amenazó su vida, que se enriqueció robando tierras a campesinos inocentes. ¿Por qué querría él verla? El padre Tomás parecía incómodo. Dice que quiere hacer las paces con su conciencia antes de presentarse ante Dios. Ha pedido específicamente hablar contigo, sin abogados, sin intermediarios. Dice que tiene algo importante que decirte. Carmen Rosa pensó por un largo momento. Finalmente asintió. Iré a verlo, pero usted viene conmigo, padre. No iré sola. Fueron a la hacienda principal de Villamizar 2 días después. La propiedad era impresionante, con una casa enorme de estilo colonial, jardines perfectamente cuidados y un ejército de empleados. Los llevaron a la habitación del hombre enfermo, una sala grande con ventanas que daban a los jardines. Augusto Villamizar estaba en la cama, una sombra del hombre imponente que había sido. Había perdido mucho peso. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos, aunque todavía inteligentes, estaban hundidos y cansados. Doña Carmen Rosa, gracias por venir. Su voz era débil pero clara. No estaba seguro de que aceptara. Carmen Rosa se sentó en una silla cerca de la cama, con el padre Tomás de pie a su lado. Está aquí porque el padre Tomás me pidió que viniera, no porque sienta que le debo algo. Villamizar sonrió débilmente, siempre directa. Eso es algo que llegué a respetar de usted, aunque no lo admitiera en su momento. Escuche, no tengo mucho tiempo y hay cosas que necesito decir. Primero, su esposo. Sí, el accidente no fue un accidente. Yo no di la orden directamente, pero cuando supe que estaba investigando sobre la finca de su padre, hablé con algunas personas que interpretaron mis palabras como una sugerencia de que sería mejor si él desapareciera. Carmen Rosa sintió una oleada de rabia fría. Básicamente ordenó el asesinato de mi esposo. Villamizar cerró los ojos. Sí, y viviré con esa culpa en el poco tiempo que me queda, y la llevaré conmigo al juicio final. No espero su perdón, no lo merezco, pero necesitaba que supiera la verdad. El silencio llenó la habitación por un momento. Carmen Rosa sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero su voz fue firme cuando habló. ¿Por qué me dice esto ahora? ¿Qué gana confesando? El hombre abrió los ojos de nuevo. Porque he tenido mucho tiempo para pensar en mi lecho de muerte. He repasado toda mi vida, todas las decisiones que tomé, todas las personas que dañé para construir mi imperio, y me di cuenta de que no me llevé nada. Todo lo que construí, todo el poder que acumulé no vale nada ahora. No puedo comprar un día más de vida, no puedo borrar el dolor que causé. Carmen Rosa, usted ganó. No solo sobrevivió, sino que prosperó. Tomó algo terrible y lo convirtió en algo bueno. El puesto de salud que financió ha salvado vidas. La escuela que estableció está educando niños. Los trabajadores que emplea hablan de usted con cariño y respeto. Usted es lo que yo debí haber sido, y nunca fui. Carmen Rosa no sabía qué sentir. Parte de ella quería gritar, golpearlo, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que ella había sentido. Pero otra parte de ella, la parte que había crecido en este último año, la parte que había aprendido sobre el perdón y la compasión del hermano Lorenzo y del padre Tomás, sentía algo diferente. Señor Villamizar, no puedo darle mi perdón por lo que le hizo a Felipe. Eso está entre usted y Dios. Pero puedo decirle esto, el odio y la venganza me habrían destruido. Elegí otro camino, no por usted sino por mí. Elegí construir en lugar de destruir, y esa elección me salvó. El hombre asintió lentamente. Es más de lo que merezco escuchar. Hay algo más. En mi testamento he dejado instrucciones para que una parte significativa de mi fortuna se done al puesto de salud y a la escuela que usted estableció. También he dejado documentos, confesiones escritas, que complementan los que usted ya tiene. Están con mi abogado privado en la capital, un hombre honesto. Después de mi muerte, pueden hacerse públicos si usted lo decide, o pueden permanecer sellados. La decisión es suya. Carmen Rosa lo miró con sorpresa. ¿Por qué haría eso? Porque quiero que al menos una cosa buena salga de mi vida, y porque su ejemplo me mostró que nunca es demasiado tarde para intentar hacer lo correcto, aunque sea imperfectamente. Villamizar murió 3 semanas después. Su funeral fue un evento masivo al que asistieron personas importantes de toda la región. Carmen Rosa no asistió.
Se quedó en su finca, trabajando en su huerto, reflexionando sobre todo lo que había pasado en los últimos 2 años. El abogado de Villamizar vino a verla un mes después del funeral, trayendo los documentos prometidos y confirmando la donación al puesto de salud y la escuela. También trajo una carta personal de Villamizar, escrita en sus últimos días. Carmen Rosa la leyó en privado esa noche. En ella, el hombre expresaba su arrepentimiento más profundo y le agradecía por mostrarle que había otra manera de vivir. Terminaba diciendo: «Usted convirtió su tragedia en propósito. Esa es la verdadera grandeza». Carmen Rosa guardó la carta y esa noche tomó una decisión. Los documentos originales que había encontrado junto con las confesiones de Villamizar los entregaría al obispo García con instrucciones específicas. Deberían usarse no para destruir a las familias que todavía quedaban, sino para restituir discretamente a las familias que habían sido despojadas de sus tierras. Sería un proceso largo y complicado, pero era lo correcto. 2 años después, Carmen Rosa estaba sentada en el pórtico de su casa, que ahora era hermosa y acogedora, pintada de blanco con flores en las ventanas, mirando su propiedad próspera. Los campos de café estaban produciendo excelentes cosechas. Los trabajadores y sus familias vivían en casas decentes que ella había construido en la propiedad. La escuela tenía ahora 2 maestros y más de 30 niños asistiendo. El puesto de salud en el pueblo había crecido hasta convertirse en un pequeño hospital que atendía a toda la región. Esa tarde recibió una visita que no esperaba. Era una mujer joven, tal vez de unos 25 años, con 2 niños pequeños aferrados a sus faldas. Se veía cansada, asustada, con ropa gastada y ojos que habían visto demasiado dolor. «Disculpe, señora, me llamo Teresa. Mi esposo murió hace 3 meses en un accidente en las minas. Me quedé con deudas y sin casa. Alguien en el pueblo me dijo que usted tal vez necesitaría ayuda en su finca, que es una buena patrona». Carmen Rosa se levantó de su silla y caminó hacia la mujer. Vio en sus ojos el mismo miedo y desesperación que ella había sentido 2 años atrás. Vio en sus hijos las caras del futuro, vidas que podían ser destruidas por las circunstancias o salvadas por una mano amiga. Sintió algo moverse en su corazón, ese mismo impulso que el hermano Lorenzo había despertado en ella, el deseo de convertir su propia salvación en la salvación de otros. «Teresa, pasa, por favor. Trae a tus niños. Vamos a preparar algo de comer y hablar sobre cómo podemos ayudarnos mutuamente». La mujer comenzó a llorar de alivio. Carmen Rosa le puso una mano en el hombro y la guió hacia la casa. Mientras preparaba café y comida para sus visitantes, pensó en todo el camino que había recorrido, desde aquella viuda desesperada que llegó a una finca abandonada sin saber si sobreviviría la primera noche, hasta la mujer que era ahora, alguien que podía ofrecer esperanza a otros que estaban donde ella había estado. Esa noche, después de que Teresa y sus hijos se instalaran en una de las habitaciones para trabajadores, Carmen Rosa salió a caminar por su propiedad bajo la luz de la luna. Caminó hasta la capilla, que había restaurado completamente y donde ahora se celebraba misa mensualmente para todos los trabajadores y sus familias. Entró y se arrodilló frente al altar. «Felipe», susurró en la quietud de la noche, «sé que probablemente no puedes escucharme, pero necesito decir esto. Tomé lo que encontré, lo que costó tu vida descubrir, y traté de hacer algo bueno con ello. No sé si es suficiente, si de alguna manera compensa tu pérdida, pero es lo mejor que pude hacer. Espero que estés en paz, donde quiera que estés». Se quedó allí por un largo rato, en silencio, sintiendo la paz del lugar. Cuando finalmente se levantó para irse, miró una última vez la piedra que había movido años atrás, la que había revelado el secreto que cambió todo. Estaba de vuelta en su lugar, sellada, guardando ahora solo polvo y memoria. Al salir de la capilla, Carmen Rosa miró hacia el cielo estrellado. La vida le había quitado todo, pero también le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de construir algo nuevo, algo significativo. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero enterrado bajo las piedras, sino en las vidas que tocas, en las personas que ayudas, en el legado de bondad que dejas atrás. Y así, una viuda que había llegado a una finca abandonada sin nada más que dolor y miedo,
se convirtió en un faro de esperanza para toda una comunidad. Su historia se contaría durante generaciones, no como un cuento de tesoros escondidos, sino como un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, el espíritu humano puede encontrar la manera no solo de sobrevivir, sino de florecer y ayudar a otros a florecer también. Carmen Rosa Mendoza había encontrado su propósito, su paz y su lugar en el mundo, y eso, al final, valía más que todo el oro que pudiera haber estado escondido en cualquier capilla. Ahora dime tú, si estuvieras en su lugar, ¿habrías tenido el coraje de quedarte? ¿Habrías tomado las mismas decisiones? ¿Habrías convertido el dolor en propósito? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encanta saber qué piensas de estas historias de vida real que nos enseñan tanto sobre la fuerza del espíritu humano. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza, siempre hay una manera de seguir adelante. Y recuerda suscribirte para más historias que inspiran y transforman.